Damas y caballeros, se dirige a ustedes este servidor, Alejandro Armas, dándoles la bienvenida a una nueva entrevista de Politics en este formato de Instagram Live. En esta oportunidad estaremos conversando con Neomar Hernández. Él es periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar y Neomar, corrígeme si me equivoco, actualmente candidato al doctorado también en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar. Neomar, ¿cómo estás? Qué gran gusto saludarte hoy. No, un gusto para mí, Alejandro. Creo que la última vez que nos vimos, tú estabas en Caracas. De hecho, ese día nos conocimos en un evento Sí, sí, así es. que ahora me preguntas seguramente, seguro tú recuerdas eso mejor que yo, pero recuerdo que era un evento en Los Galpones, acá en Los Chorros, en Caracas. Correcto. Sí, No creo que era algo sobre la libertad de expresión o la comunicación en tiempos sí. de crisis, pero ese día nos conocimos y bueno, desde ese momento no te había visto más. Un gusto, Alejandro. Sí, No, sí, te había de visto por verdad. las redes, te había visto por las redes, pero Claro, no había conversado contigo más, pues. precisamente, sí. Así Sí. que esto es un gran gusto. Les comento también que nuestro invitado es el conductor del programa y así nos va en Radio Caracas Radio junto con Daniel Lara Farías y tiene un canal de YouTube en el que frecuentemente brinda su opinión sobre política nacional e internacional y también comenta sobre licores. Les paso, les paso ese dato por si les interesa el tema y teniendo en cuenta que es viernes y como dice el refrán popular es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es, exactamente, perfecto, tal cual como lo dices, Alejandro. Y es una Ujú. manera además que tengo de salirme de lo convencional, ¿no? Y de lo que yo ya tengo. El lunes cumplimos justamente en Radio Caracas 7 años y bueno, ya Ah, el trajín diario, porque se convirtió en un programa radio, ya uno lo lleva incluso a explorar otras áreas de interés, ¿no? Dirían algunos por allí. Entonces, esa es una nueva claro. área de interés para mí. Y gracias por el comentario sobre el canal, qué bueno que lo has visto. Claro, sí, sí. Bien, son muchos los temas que vamos a tratar en esta conversación y me gustaría comenzar con aquel que, para bien o para mal, pero sobre todo para mal, eh, sigue marcando el pulso de la vida en general en Venezuela y en el resto del mundo. Me refiero a la epidemia de COVID-19. Fíjate, Neomar, el sábado el régimen chavista anunció una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena en aquellas partes del país en las que el flagelo presentara relativamente pocos casos. Y el área metropolitana de Caracas fue incluida en esa flexibilización, muy a pesar de que, según las cifras reportadas por el propio régimen, los casos en Caracas venían aumentando de forma muy alarmante en días recientes. Y en efecto, apenas 2 días después, la flexibilización en Caracas fue revertida. Entonces pareciera que hubiera una especie de improvisación en esto de endurecer, flexibilizar, endurecer, flexibilizar. ¿A Ujú. qué crees que se debe eso? Mira, yo sigo teniendo muchas interrogantes, pero claro, uno tiene la deformación, digamos, que tienen todos los venezolanos que han pensado en el chavismo y en sus procederes, de pensar que generalmente el chavismo no deja nada al azar. Y ojo, esto contraviene un poco la línea argumental típica que pone al chavismo como prácticamente una manada de borregos o de asnos que no saben lo que hacen. Por algo, yo creo que Ujú. sí saben lo que hacen en el sentido de conservar el poder y tienen 20 años mal gobernando este país o tratando de gobernarlo con arreglo a las cosas que a ellos les interesan, ¿no? Pero, pero sí tengo mucha inquietud por ese mismo tema, porque se ha ido y se ha venido con el tema de la flexibilización. ¿A qué creo que corresponde el tema de la flexibilización y las echadas para atrás y para adelante del chavismo? Bueno, a una realidad que es inocultable y que pone de manifiesto incluso nuestra cultura como venezolanos que arrastramos incluso desde la época precolonial. Y esa cultura es de que el venezolano, nuestros primeros pobladores, los que estuvieron acá en esta tierra, vivían básicamente de la cultura recolectora. Y esa cultura recolectora, en medio de la necesidad inminente que tiene el ser humano de consumir calorías y de buscar alimentos todos los días, porque si no se muere de inanición, hace Ujú. bueno el hecho de salir justamente todos los días a buscarse el pan. Y en Venezuela, donde estaba leyendo, por cierto, las cifras del ENCOVI la semana pasada, que te dicen que en el área del empleo,
tienes a un veintitanto por ciento en el área del empleo público, otro veintitanto por ciento en el área de las empresas privadas formales que existen, pero un 50 y largo por ciento que completa la más de la mitad de la población económicamente activa, la que trabaja en Venezuela, metida en el empleo por cuenta propia, esa gente que se busca el pan por sus propios medios, eso te revela que esta gente tiene que salir. Y esta gente que tiene que salir se ve urgida todos los días contra el COVID, con el COVID o sin el COVID, a buscar el alimento. Y por eso es que yo creo que esa flexibilización va para atrás y para adelante. Cosa que me parece muy curiosa, Alejandro, porque países como tú, en el que tú estás, en los Estados Unidos, el tema de constreñir a la gente a la casa o reducir a la gente a que se quede en cuarentena radical en su casa, es un poco más costosa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la economía que sí existe, y es una economía pujante, y es una economía que con todas las críticas que puede haber, una economía que de alguna manera es muy musculosa, esa economía no se puede parar. En Venezuela la economía, como te digo, pública y formal, establecida en los comercios privados establecidos, es muy exigua. Pero esa gente, como te digo, del trapicheo, esa gente del día a día, tiene que salir también. Entonces, hay gente que no comprende que el tema de la cuarentena en países como los Estados Unidos no es lo mismo que la cuarentena en Venezuela. Porque en Venezuela, que usted no vaya al puesto de trabajo, ponte tú, en una empresa establecida, no sé, en una firma de contadores, hoy día, con los 3 clientes que le pueden quedar esa firma de contadores o 2 clientes, eso no representa un franco retroceso para la economía. Pero en los Estados Unidos, una empresa, la industria, Ford Motors, no sé, ¿qué te digo? Apple, cualquier Amazon, se para medio planeta. Entonces, eso hay gente que no entiende eso y cree que la flexibilización o no de la cuarentena en Venezuela o en los Estados Unidos es una cosa igual, y no lo es. Entonces, yo creo que si te tratas de explicar por qué el chavismo lo hace, es porque a veces se ven rebasados por esa gente que tiene que salir a trapichear todos los días a ver cómo se busca el pan, ¿no? Entiendo. Recientemente, personajes eminentes del chavismo, como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, anunciaron que tienen el virus. Pero como Venezuela es la tierra de la opacidad, de inmediato varias personas empezaron a cuestionar esos anuncios. Y uno no puede evitar recordar aquellos días de 2012, principio de 2013, cuando la gente debatía si realmente Hugo Chávez había entrado en una etapa grave de su cáncer. Eh, para ti, ¿tendría sentido, como dicen algunas personas, que estos señores del chavismo que dicen tener el virus en realidad no lo tengan? Y si es así, ¿por qué crees que harían algo así? Porque en el chavismo y en estos regímenes que por supuesto no son los totalitarismos del siglo XX, ni son el eje nazifascista previo a la Segunda Guerra Mundial, ni son la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de las postrimerías del siglo XX, o sea, del año 50 para adelante, este tipo de regímenes, que algunos dicen son híbridos, estos tipos de regímenes que para mí no son democracias, que son, algunos dicen los totalitarismos de nuevo cuño o las tiranías de nuevo cuño en el siglo XXI, viven mucho de lo simbólico, Alejandro, viven mucho de digamos, de explotar las imágenes, los significantes, los significados, de explotar la idea. Por ejemplo, con Chávez se trató de hacer. Lo que pasa es que Venezuela estuvo tan apremiada después del año 2013, cuando llegó Maduro a la conducción de la presidencia de la República, que yo no sé por qué el culto a Chávez no proliferó, pero este culto a lo mágico religioso que hay en Venezuela, que puede, por cierto, ser con este tema del COVID, y yo me lo he proyectado así, en medio de una cadena de hipótesis, que puede haber muchas. La vuelta justamente al tratar de instaurar el culto a Chávez, porque bueno, ahora como todos somos chavistas, todos nos enfermamos, pero a la vez todos nos curamos, ojalá todos se curen, y a ver qué van a explicar después que todos se curen, puede ser justamente esa idea de explotar las creencias de la gente, de vivir del misticismo, de vivir de la falta de información, de vivir del susto también a través, porque entonces puede uno verlo de otra arista y decir, no, están haciendo esto connotados dirigentes del chavismo para decir, cuídense porque la cosa está tan difícil que se nos está saliendo de las manos. Entonces hay múltiples hipótesis, desde la más simple, que es que se enfermaron y ya, y ellos lo están diciendo porque no les queda otra, hasta que no tienen ninguna enfermedad y que esto quiere ser aprovechado como una especie de nuevo culto a lo místico que representa el chavismo,
que francamente de místico luego de tratar de instaurar ese culto a Chávez, tiene poco, porque el chavismo ya tiene poco dentro del imaginario que explotar, ¿no? Ya el chavismo es una demostración de fracaso rampante, entonces es muy complejo, pero yo creo que ellos siempre tienen estas apuestas, ¿no? Que son muy propias de la falta de información, y en eso sí comparten características, aunque son, repito, regímenes políticos distintos a los totalitarismos del siglo XX, comparten esa Sí. característica con los totalitarismos del siglo XX, que son regímenes absolutamente nubosos o nublados. Uno no sabe qué ocurre realmente dentro del régimen político en términos informativos. Mencionaste hace poco los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, cuya última, los resultados de su última realización fueron presentados hace poco. Y los resultados son verdaderamente espeluznantes. Más del 90% de la población en situación de pobreza. Hay gente que se pregunta, ¿cómo en un país donde prácticamente todo el mundo, con muy pocas excepciones, vive en una condición tan deplorable, cómo un régimen, sea cual sea su naturaleza, puede mantenerse estable en el tiempo? ¿Por qué tú crees que ese es el caso en Venezuela? Para mí, la demostración de que eso ocurre y la explicación de que eso ocurre justamente va del hecho básico de que Venezuela no es una democracia. O sea, de allí tenemos que partir. Y por eso Claro. incluso nosotros hemos, Alejandro, Daniel y yo, y otro grupo de personas que, bueno, que decimos cuando cada vez que sale una encuesta, incluso nos burlamos o decimos, mira, ok, el trabajo científico, y por algo yo estudié ciencias políticas como las estudiaste tú, y yo valoro el trabajo científico social de recoger datos cualitativos y cuantitativos para explicar la realidad, porque eso al final de cuentas es lo que hacen las ciencias sociales. Eso es valioso. Pero venir a esta altura, en el siglo, en el año 20 del siglo XXI, en las circunstancias que está Venezuela, a tratar de explicar por qué Maduro es impopular, pero sigue en el poder, tiene 10% de respaldo en promedio de la población, y sigue en el poder, es equivocar la mirada sobre el problema. La mirada sobre el problema es que, partiendo de que no es una democracia, Maduro no responde a las preferencias o no de los ciudadanos venezolanos, o de los electores, en este caso, que son los que construyen una democracia moderna en términos electorales. O sea, usted es un demócrata en principio, un demócrata desde el punto de vista de la elección, porque usted es el representante de un grupo de personas mayoritario dentro de la primera minoría, dentro de un grupo de minorías que son las que componen un sistema político. Usted obtuvo el favor de esa gente. Entonces, usted es lo que es un representante. No, este tipo no. Este tipo lo que sinceramente hace es que ha logrado construir un poder de facto que está intrínsecamente ligado a factores internacionales, pero también nacionales, que hacen que él, aunque tenga todo ese rechazo que tú sabes que tiene y que yo sé que tiene, él siga en el poder. Y esos factores internacionales van desde las poderosas alianzas, que bueno, que ahora se han vuelto noticia por toda la prisión de Alex Saab y toda la película con Alex Saab, que pasan desde Irán, Turquía, Cuba, por supuesto, todo el tema del entramado incluso con la guerrilla colombiana y todo lo demás, o sea, todo lo peor del mundo maligno que existe en el siglo XXI, y los factores nacionales que para mí son resumibles a uno solo, Alejandro. Yo no creo, por eso que yo desestimo el tema de las derivaciones del chavismo, de los chavismos civiles. Para mí el único chavismo que importa es el chavismo militar, porque el chavismo militar es el chavismo que efectivamente logra que Maduro siga en el poder, pese a que la circunstancia que existe sea esta, donde todo el mundo quiere que Maduro se vaya. Lo demás, si el Partido Comunista lo respalda, el PCB, si el PPT va de cabriolas y le gusta a veces lo que hace Maduro, a veces no le gusta, si hay un sector que protagoniza Maduro desde los civiles que se llama, no recuerdo cómo se llamaba el movimiento que montó Maduro dentro del mismo chavismo, pero si hay familias del chavismo civiles que les gusta o no les gusta lo que ocurre, para mí eso es francamente, no digo que no tenga importancia, pero frente a la gran pintura, a la gran pantalla, es despreciable dentro del cuadro porque no suma ni resta sustantivamente nada a la ecuación final. La ecuación final simplemente es, dentro de lo nacional, los militares, y dentro de los poderes externos o los actores internacionales, todo este cuadro que te he dicho, que va desde el know-how cubano, bueno, hasta el auxilio iraní cuando procede, y hay cierto también elementos, yo intuyo también del know-how de gobernar de los iraníes a través de una teocracia sustentada en un régimen de ayatolás y todo lo demás, que esta gente ha logrado mezclar en este mezclote que es el chavismo para conseguir una receta que por la vía de la praxis, pragmática absolutamente, logra hacer sostenible a este tipo de régimen que tiene prácticamente a todo el país en contra. Recientemente vimos la detención del politólogo
Nigmer Evans, quien es el director del portal informativo Punto de Corte, y pese a sus orígenes en el chavismo, tiene ya varios años en una faceta de activismo, de activista de oposición. Incluso antes de su detención, hubo denuncias de que los organismos de seguridad que lo estaban buscando tenían retenidos a familiares de él como una suerte de chantaje para que se entregara, como al final ocurrió. Eh, ¿A ti te parece que vamos hacia un recrudecimiento de la persecución política en Venezuela? Fíjate que el recrudecimiento de esa persecución va por intensidades también. Y aquí es donde yo digo que, y no se malinterprete lo que quiero decir, ¿no? El, el recrudecimiento es bien administrado por el chavismo. No es una cosa que ellos hagan así como a lo bruto. Yo creo que el chavismo sabe cuándo apretar y sabe cuándo aflojar. Y efectivamente yo creo que este recrudecimiento, que puede verse así, de esta manera, hay varios recrudecimientos anteriores a este, donde se han llevado a mucha gente también presa, todo repudiable, todo absolutamente nefasto, tiene que ver ahorita con el tema de diciembre. El tema de diciembre para ellos es un apremio. Yo no sé qué estaba haciendo Evans en estos días, probablemente estaba criticando toda la convocatoria a esa elección, vi que hizo unas críticas, o más bien dejó en la pregunta abierta a la opinión pública el tema de la enfermedad o no de la nomenclatura chavista. Eso creo que fue lo último que él dijo antes de que se lo llevaran. Pero esto tiene que ver siempre con el chantaje que ejerce el chavismo de cara a procesos que quizá no son negociaciones abiertas, pero que ellos tratan de montar, donde ellos, agarran el mazo de barajas y dicen, mira, yo tengo esto y tú tienes aquello. Y generalmente lo que tiene la oposición o lo que tienen los que adversan al chavismo simplemente es la capacidad de convalidar o no, por la vía de la fachada democrática, que en este caso son las elecciones, la posibilidad de que eso se realice. Es decir, tú te inscribes o no inscribes como candidatos allí, pones la tarjeta o no la pones, y en ese sentido yo creo que ese recrudecimiento de la violencia, de la represión, puede estar inscrito para forzar a que cierta gente o se quede callada o incluso, más radical aún, esta gente modifique su línea de argumentativa y diga, no, sí, hay que ir a votar y tal, cuando hay gente que no cree en eso porque sabe que al final de cuentas, aunque todos seamos demócratas y creamos en el voto y lo defendamos y todo lo demás, el voto a esta altura del partido es absolutamente insustancial para modificar la ecuación de poder en Venezuela, porque no va por ahí, parece no ir por ahí. Entonces, yo creo que sí, ese recrudecimiento tiene que ver con eso, son cosas bien estudiadas, no es que ellos se vuelven locos un día y se paran, entonces empiezan a agarrar gente. Generalmente es para eso, es para tener incluso lo que yo llamo capital político no legítimo, porque tú tener un preso político no es un capital político legítimo. Un capital político legítimo es unos votos, por ejemplo, bien ganados, en buena lid, y ellos tener a la hora de una negociación, de un tour de force, ¿qué poner sobre la mesa? Mira, tengo un poco de presos, tienen más de 400 en estos momentos, de acuerdo a las cifras oficiales de foro penal, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que es lo que explica un poco estas cosas. Algo parecido nos dijo York Eichhoff, historiador que ha observado muy de cerca la política venezolana, en una entrevista reciente que le hicimos. Es algo muy parecido a lo que tú acabas de explicar. Ahora, sobre este proceso comicial convocado por el régimen para diciembre, está pasando algo que pasa cada vez que el régimen convoca un proceso de esta naturaleza, al menos desde 2017. Empieza una discusión, a menudo álgida, sobre la participación de la oposición, si la oposición debería participar. Ya tú asomaste lo que piensas sobre esos comicios, pero aún así le quiero preguntar, ¿para ti tiene sentido que la oposición acuda y que participe en esas elecciones convocadas para diciembre de este año? Bueno, obviamente ya sabes que no, te lo he adelantado, pero más que si yo estoy a favor o en contra, Alejandro, yo creo que incluso hay un tema, ojo, yo no forzo la realidad. Para mí la realidad es la que es y ya, claro, aunque sobre la realidad por supuesto que se pueden construir visiones subjetivas miles. O sea, puede haber distintas visiones del mismo hecho que ocurre en la realidad tangible. Pero para mí lo tangible es que quiera o no la oposición, factores de la oposición, participar o no, la base opositora no va a votar. La base opositora en diciembre no va a votar. Y claro, hay mucha gente que en medio de un dilema, puede haber mucha gente que en medio de un dilema de hacer o no hacer nada, diga, oye, yo prefiero sí, poner mi voto porque, bueno, es mejor hacer algo a ver si sale, a ver que no hago nada y no sale nada. Pero el promedio del elector venezolano tiene absoluta desconfianza sobre cualquier proceso electoral que se convoque desde hace rato.
desde hace rato. Eso no comenzó ayer, eso ni siquiera comenzó cuando el tipo de Smartmatic dijo que los resultados eran perfectamente alterables y que de hecho ellos los habían alterado cuando hicieron la elección, fulana elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no comenzó allí, eso es mucho más viejo. De hecho, la gente en Venezuela, creo yo que hasta el año 15, incluso un poco antes, votaba porque no tenía de otra, pero votaba con reticencias. Ahora, lo que ocurre después, incluso del año 15, y lo que ha hecho el chavismo a través de todas estas ejecutorias con el TSJ y con el tema de no reconocer nunca, porque el chavismo reconoció esa noche, desde el punto de vista discursivo, compadrino, que sí, que ellos habían salido derrotados circunstancialmente. Pero en los hechos el chavismo nunca reconoció que perdió la elección del 2015. El no reconocimiento a los 2/3 de la mayoría de la Cámara es la primera señal. La puesta de la AN en desobediencia o en este título que le puso el TSJ de que estaban reñidos con las competencias que realmente estaban llamados a cumplir, él fue la segunda clarinada. Y bueno, ya toda la persecución que hubo con diputados, que siendo diputados los pusieron presos, tuvieron que ir para el exilio, todo eso fueron ya terceras, cuartas, quintas, sextas señales, ¿no? Pero eso lo que hizo fue terminar de ratificar las reticencias que tenía la gente sobre el voto. Entonces, de manera que te estoy echando todo este cuento, porque Sí. si yo quisiera llamar a votar, AD quisiera llamar a votar, Un Nuevo Tiempo quisiera llamar a votar, tendrían la tarea verdaderamente titánica sobre la espalda. Eso no sería muy fácil ahorita. Y ya incluso tú habiendo dicho o argumentado que toda la instauración del gobierno de transición tiene que ver con un punto de partida que se va al año 18, que fueron unas elecciones que no fueron tales, tú estás diciendo, mira, ya se ha reiterado en la falacia electoral en Venezuela. No existe realmente un sistema electoral confiable, de manera que es muy difícil llamar a votar para cualquiera de los actores políticos tradicionales en la oposición. Entonces, es hasta difícil, es hasta insustancial porque las condiciones no han variado. Entonces, eso es lo que yo creo. Rafael Simón Jiménez, uno de los nuevos rectores del CNE designados por el Tribunal Supremo de Justicia alineado con el régimen chavista, dijo recientemente, y estoy usando sus propias palabras, que todas las decisiones de ese organismo, es decir, del CNE, venían precocidas de la llamada Mesa de Diálogo Nacional. En tal sentido, ¿cómo evalúas tú el papel que están desempeñando los partidos que son parte de esa Mesa de Diálogo Nacional? Bueno, fíjate que yo una vez en el programa, en la radio, entrevistamos a Felipe Mujica hace como 4 o 5 años. Y yo recuerdo que él, off the record, o sea, estando en comercial, él me dijo, no, aquí viene un proceso, oye, eso tiene que haber sido antes incluso de las parlamentarias del 2015. Y lo entrevistamos, recuerdo, porque había un aniversario del MAS, del Movimiento al Socialismo. Imagínate que perdera de tiempo, ¿no? Pero bueno, uno creía en esas cosas. Y uno decía, bueno, vamos a darle cancha para que hable del MAS, porque el MAS históricamente, bueno, alguna cosa quizá hay que rescatar. Y en esa conversación informal me dijo, aquí viene un proceso donde nosotros vamos a hacer alianzas con el chavismo. Y a mí él me lo dijo sin remilgo. Yo dije, ¿de qué me está hablando? Y vamos a hacer alianzas para inscribir candidatos en toda elección que venga de aquí en lo sucesivo. O sea, te estoy hablando hace más de 5 años atrás. Y eso es lo que este señor ha terminado haciendo. O sea, no ha variado su palabra después de esos 5 años, ¿no? Ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para meter, por ejemplo, en esa comiquita de la mesa de diálogo al MAS. Esas cosas me llevaron a mí a pensar, yo dije, bueno, vamos a ver quién entra, Claudio Fermín, Bertucci, no sé qué. Tarjetas rarísimas. Se fabricaron partidos de la nada. La tarjeta de Claudio Fermín, el proceso más o menos lo conozco, Soluciones para Venezuela. Tienen que ver mucho con lo crematístico, Alejandro. Tienen que ver mucho con que hay gente que le están resolviendo el 15 y último acá. Y eso los lleva a eso. Hay gente que no, hay gente que cree que de verdad la solución electoral, bueno, es la que hay que hacer porque a final de cuentas no hay otra. Y eso es más o menos lo que responde a lo que yo te estaba planteando hace un rato cuando era el votar o no votar y la elección que venía, la gente que iba a votar en diciembre, que había gente que piensa que bueno, que porque es como la gente que va a misa los domingos, y yo soy católico. La gente va a misa los domingos y dice, yo no sé si Dios está allí, en la misa, en el templo, en la iglesia, a donde yo voy, pero yo quiero creer que sí es así. Y yo voy a la misa, cumplo 1 hora o 45 minutos, que es lo que dura la liturgia, y después que sale la misa, yo no puedo explicar lo que pasó, pero yo me siento bien conmigo mismo. Hay gente que va a la misa nada más que para sentirse bien consigo mismo y no están convencidos de que Dios existe. A veces dicen, bueno, si existe bien y si no también, pero yo me siento bien conmigo mismo. Yo siento que hay gente que va a votar
o que se mete a apoyar estas iniciativas, porque dice, haciendo algo, así sea lo mínimo, que es ir a votar, que yo puedo hacer como ciudadano, yo me siento bien conmigo mismo. Entonces, ese es otro grupo de gente. Pero desde el punto de vista del liderazgo, de esta mesita de diálogo, yo creo que esa no es Sí. la corriente predominante. Ahí hay gente que le dieron mucho dinero. No tengo las pruebas en la mano, pero actores políticos tan subestimados, tan venidos a menos, como ese más, como Claudio Fermín, como Bertucci, como Henry Falcón, que bueno, que nunca fue un elemento confiable, siempre lo dije. Pero toda esa gente está allí porque evidentemente la oferta ha sido atractiva. Además que le han dicho políticamente que los van a hacer crecer, es lo que yo creo. Todo este sistema ahora que instaura o reinstaura supuestamente la representación proporcional de las minorías, les va a engordar las bancadas parlamentarias de manera fantasma a unos partidos que ni existen racionalmente. O sea, son unos partidos que tú te vas y no tienen casas de partido en ninguna parte. O sea, si ya AD, que era un partido que existía nacionalmente, casi no existe. Si ya no existe el Nuevo Tiempo, porque perdieron la gobernación del sur y perdieron la alcaldía de Maracaibo, no existe. Primero Justicia está menguado, Voluntad Popular está menguado. ¿Qué va a existir un partido como el MAS? No existen, pero les van a fabricar unas representaciones parlamentarias y para esta gente es un negocio todo esto. Omar, hablando de partidos, tú fuiste militante de Acción Democrática, luego saliste de ese partido y más recientemente has sido un crítico frecuente de la dirección del partido y sobre todo de su secretario general, Henry Ramos Ayub. Así que no puedo dejar de preguntarte sobre esto que pasó recientemente en Acción Democrática, esa supuesta ruptura que hubo entre Ramos Ayub y quien hasta hace poco era considerado una de las personas más cercanas en el partido, Bernabé Gutiérrez, a quien el TSJ le otorgó la tarjeta y los símbolos de Acción Democrática. ¿Qué crees que pasó ahí en el seno de Acción Democrática? Mira, a mí no me gusta creer en la palabra de los malandros, en la palabra de delincuentes, porque generalmente tiene mucha mentira, ¿no? Las historias, las versiones de un malandro van a estar plagadas de mentiras. Un malandro generalmente te dice a ti, no, yo me estoy rehabilitando, yo no hice nada, a mí me pusieron preso porque, bueno, porque me agarraron mal parado y andaba en mala junta, pero nunca tiene la culpa. O sea, un malandro nunca te va a decir que él consume droga o que él estaba robando, que él es un robacarro, no, jamás. Entonces, pero ¿qué pasa? La versión que está ofreciendo Bernabé Gutiérrez sobre este proceso, toda esta, a mí me hace sentido. Y esto es terrible, porque Bernabé Gutiérrez me parece un tipo nefasto. Bernabé Gutiérrez es un tipo que es de ladrón para abajo, porque Bernabé Gutiérrez, los que no saben, cuando fue gobernador de Amazonas, bueno, dejó abiertos varios expedientes por demandas que van desde la trata de personas en el estado de Amazonas hasta, bueno, una cantidad de cosas inimaginables, casos que estaban sindicados, por cierto, en el estado Lara, y que dicen las malas lenguas que algún parlamentario adeco del estado Lara le ayudó a resolver con la justicia local, ¿no? Pero ese es otro tema. El caso es que Bernabé Gutiérrez dice que hasta hace nada, hasta marzo, Ramos Alú estaba convencido de todo este proceso y que luego a mitad de camino cambió de caballo. Y yo creo que eso hace sentido. Y más que porque la voluntad de Ramos Alú sea participar en la elección, que yo creo que sí podía tener la voluntad, era la fuerza centrípeta que hacían hacia el CEN de Acción Democrática todas las seccionales del partido. En AD la cultura que hay generalmente, y es lo que te dice la cultura clásica de un partido político de masas como este, es que ellos tienen que ocupar espacios. Ellos tienen que tomar gobernaciones, ellos tienen que tomar alcaldías, porque tomar a gobernaciones y tomar alcaldías e incluso curules parlamentarias, eso te lleva al control de nóminas, que son las que te permiten alimentar a la clientela entre los partidos. Si tú no tienes nóminas, que son puestos, sitios para cobrar dentro de la estructura del Estado, tú no puedes mantener un partido político de la naturaleza y del tamaño que todavía tiene Acción Democrática. Y eso es lo que explica, por cierto, también por qué Henry Ramos Alup, después de casi 20 años, no tiene 20, tiene como 17, es secretario general de Acción Democrática. Es un hombre que tiene fuerza económica propia y puede mantener ese partido. No ha podido nadie hacerlo todavía, porque bueno, es un tipo que tiene fortuna. ¿Cómo la hizo? No sé, pero bueno, tiene. El caso es que esa fuerza centrípeta, yo creo que llevaron a Ramos Alup a eventualmente suscribir la tesis de la participación. Y él en todas las entrevistas decía esto. ¿Qué lo desestimularon de la participación? Bernabé Gutiérrez dice que son las sanciones en los Estados Unidos. Yo puedo pensar en otras cosas. Por ejemplo, que el propio Guaidó dijo que no iba a participar y no iba a apoyar eso. Y Ramos Alup, al final de cuentas, no va a echarse el bacalao de ir solo a una elección, porque ni que estúpido que fuese. Tiene 78 años de vida, de los cuales tiene 75 en política, y sabe que él no va a poder meterse un bacalao solo en el hombro. Pero lo que está ocurriendo allí, para resumírtelo,
que es un cuento muy largo, sería echar el cuento de cómo llegó Bernabé, cómo llegó Henry a la Secretaría General, Bernabé a la organización. Siempre fueron compadres, siempre actuaron uno de la mano del otro. Bernabé Gutiérrez, el ejecutor de todo lo que Henry Ramos Alú mandaba hacer en Acción Democrática, generalmente lo malo, que son los trabajos, lo que llaman los trabajos sucios, votar gente del partido, expulsar gente, eso lo hacía Bernabé Gutiérrez. Yo creo que se presentó este tema, donde hay cierta verdad en el hecho de que este se desestimuló de participar, Ramos Alú, y Bernabé Gutiérrez, que es un tipo taimado y absolutamente conocedor de estas maniobras adecas de aparato, dijo que era la oportunidad para echárselo al pico, y además con el respaldo económico que probablemente le habrá puesto el régimen en la mano, y además el control de la tarjeta, que es importantísimo. Quien maneja Acción Democrática es quien maneja la tarjeta. Y eso no lo puede negar ni Ramos Alú, porque Ramos Alú ha ido, como dijo Bernabé Gutiérrez, a la justicia del TSJ chavista, porque el TSJ no es chavista desde ayer, a disputar el tema del control de la tarjeta. Ramos Alú lo han demandado 1000 veces para quitarle la tarjeta de Acción Democrática. Yo recuerdo un pleito hace como 10 años, hay otros más añejos de hace 15 años, y siempre Henry ganaba los casos en la justicia chavista para quedarse con la tarjeta. Ahora se quedó sin la tarjeta. Eso va a ser un incentivo muy fuerte para que todos esos adecos de provincia que creen que hay que participar se metan a participar. Y eso es lo que les está ofreciendo Bernabé. Posibilidad de tener una curul a unos que fueron sacados desde hace por años de Ramos Alú, de la posibilidad de aspirar, y bueno, y quedarse, además de esa curul, con alguna seguro, alguna posición económica de importancia, que eso viene con la curul. Eso es como cuando tú compras un ron y vas a Cuba Libre, viene con el refresco al lado, pues eso viene ligado, o sea, no puedes, eso es indisoluble, la curul con las prerrogativas económicas que eso entraña, ¿no? Para quienes se acaban de conectar a este Instagram Live de Politics, les informo que estamos conversando con Neomar Hernández, periodista y magíster en ciencia política. Estamos por cumplir año y medio con la figura del gobierno interino, año y medio desde que Juan Guaidó se juramentó como la persona al frente de esa entidad. ¿Qué balance haces tú, Neomar, del gobierno interino en todo ese lapso? Es un balance que los primeros 6 meses tenía cosas muy positivas, luego se enfrió y yo siento, y lo lamento muchísimo, que a esta altura del partido siento que podría decirse que es una jugada casi en disolución, el gobierno interino. Y eso tiene muchas explicaciones. No es solamente por las características personales de Guaidó. Siento que el caso venezolano fue subestimado por los actores internacionales. Más que el caso venezolano, la estructura de poder del chavismo, que uno pensaba que la conocían mejor, incluso actores y socios tan confiables como para nosotros como el gobierno de los Estados Unidos, y en el caso del presidente Donald Trump. Yo siento que aquí se pensó que con el cuento de, como aquella famosa, creo que es una fábula, ¿no? De Juanito y el lobo, y ahí viene el lobo, y creyeron que el chavismo iba a salir corriendo, y no era así. Siento que nunca hubo una voluntad real de crear una amenaza creíble para el régimen chavista, y solo la amenaza creíble, la amenaza creíble estaba en el plato, iba a ser posible que el chavismo fuese desplazado del poder, y casi que estoy hablando en pasado, pero es que así lo siento. En ese sentido yo siento que los socios internacionales no llegaron hasta una línea amarilla y no la cruzaron más allá, y eso era indispensable para que eso ocurriese. Sin embargo, no todo está perdido. Yo siento también que la política de sanciones no ha dado todos los resultados que haya podido dar, pero algunos ha provocado, verdaderamente hay un corre-corre, si se percibe, dentro de los círculos del financiamiento del chavismo, han tenido que acudir a círculos alternos, lo cual revela que sí son una corporación de naturaleza más que política criminal, porque no se financian políticamente como lo hacen los sistemas políticos normales. Es decir, cómo se financiaba políticamente Venezuela hace años atrás, toda la vida, prácticamente de principio del siglo XX hasta ahorita, desde el año 30, del año 20 y tantos hasta ahorita, con la renta petrolera. Bueno, le han sancionado toda la industria petrolera, y los tipos todavía mantienen alguna capacidad de manejo de recursos, y lo que no se pregunta a nadie es, bueno, ¿y dónde salen esos recursos? Entonces nos preguntamos, bueno, del oro, de cualquier trasiego que se pueda hacer de los haberes en las reservas internacionales. No, pero en el fondo es que hay circuitos paralelos reñidos con la ley para financiar a la nomenclatura chavista, para mantener a 100, 200 o 300 tipos y que mantengan subyugado un país entero. Entonces eso yo creo que fue subestimado. Y más allá de eso, bueno, del lado de acá, porque no todo es el lado de allá,
sí hay un problema de que el chavismo no es, eso indica que el chavismo no es tan fácilmente derrotable como mucha gente piensa. O sea, el chavismo es una cosa compleja, sí es complejo. O sea, yo no voy a decir que es que Guaidó no quiso, pero las compañías ya yendo con la cancha en el balón, en los pies de Guaidó, los jugadores, los socios, los mediocampos, los defensas que se escogió Guaidó en ese 11 titular, no fueron los mejores. Digamos que yo he sentido durante todo este año y medio que es más o menos lo mismo de siempre, que es la misma rosca, que es la misma, yo que viví los partidos más o menos de cerca, que es lo mismo de siempre, es buscar incluso cómo acomodarse en medio de una circunstancia tan lamentable como un gobierno que no termina de ser. Entonces gente que buscaba un cargo era para ver qué aprovechaba del cargo, o sea, ese tipo de cosas. Y todos esos socios, que muchos de ellos incluso no están comprometidos con una línea radical de cambio en Venezuela, sino que ellos creen en los gradualismos a esta altura del partido, o que a veces ni siquiera quieren que esto caiga, sino que están simulando querer que esto caiga, eso no son los mejores socios. Y lamentablemente eso es lo que nos ha llevado a lo que estamos ahorita, que yo siento que la palabra clave podría ser, incluso en tiempo de pandemia, porque la pandemia tuvo que ver mucho con esto, inmovilismo, Alejandro. Yo siento que nosotros estamos inmovilizados ahorita, después de Gedeón, después de los diálogos de Barbados y Oslo, después del experimento de Bolton y de que aquí iba a venir la quinta flota, del cuaderno amarillo. Después de todo lo que ha pasado, yo siento que estamos inmovilizados y el chavismo apostó a que ellos podían permanecer a troche y moche. Y hasta este momento lo han logrado. Ojo, están condicionados por las sanciones. Yo no le quito importancia a las sanciones. Yo creo que para no hacer nada, yo creo que la política que se ha estructurado, escalonada de sanciones, algunos resultados ha surtido porque para empezar, lo que se ha producido es esto. Los ha puesto a buscar otras fuentes de financiamiento, de manera que los ha puesto a reincidir en el comportamiento criminal desde el punto de vista del financiamiento, ¿no? ¿Cuál dirías tú que ha sido el más grande error del gobierno interino? El más grande error del gobierno interino ha sido la inconsistencia. Y la inconsistencia tiene que ver no con la naturaleza propia de Guaidó, porque Guaidó no es Guaidó y tampoco es un pueblo, aunque algunos dirían que sí, pero Guaidó es el resumen de una... Guaidó es el resumen, es la síntesis de una alianza política. Y esa alianza política, como te digo, siento que tiene actores que no están comprometidos del todo con el cambio. Y te los voy a nombrar. O sea, Acción Democrática, Henry Ramos Alú, bueno, no sé cuál es la onda de él, pero lo que te puedo decir a esta altura es que yo siento que ellos, por ejemplo, cuando ha tocado aquí montarse en una jugada, en lo que llaman las jugadas de riesgo, ¿no?, ellos echan para atrás. El Nuevo Tiempo hace lo que hace Acción Democrática, eso es como un espejo. Primero Justicia ha tenido ires y venires. El propio Voluntad Popular, que es un partido que yo respeté mucho en sus inicios, yo dije, mira, qué interesante opción. Ha jugado una política no con Guaidó, desde antes, una política absolutamente inconsistente. La política de Voluntad Popular ha sido más o menos la que tuvo Ciudadanos en España, que era un ratico con el gobierno y otro con la oposición. No digo porque el Voluntad Popular sea del chavismo, no. Digo, un ratico con los adecos y otro ratico con los radicales. O sea, Voluntad Popular estuvo en el año 14 con María Corina Machado y Antonio Ledesma montado en la salida con Leopoldo López. Tuvo preso Leopoldo López. ¿Y qué es lo que hace Leopoldo López después de que cae preso y después de que monta la salida? Mandar a Voluntad Popular a aliarse con Henry Ramos Alú para contrarrestar a los sectores radicales de la oposición, porque eso fue lo que hizo, y para contrarrestar a Primero Justicia. De manera que esa especie de Palpatine de la política venezolana, que es Henry Ramos Alú, los ha utilizado a todos siempre, pero ellos se han dejado. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido muy inconsistente. Esa inconsistencia del equipo, del grupo, es muy mala, es muy mala. Ese es uno de los peores errores. Y el segundo error es la subestimación. Pero la inconsistencia se traduce en cosas terribles, como que vamos por todo el medio de la calle y vamos a acabar y vamos a derroer al chavismo, y aparece Oslo. Es mentira, es la prensa, es la que está calumniándonos y tal. Revelan 4 agencias de noticias internacionales que es verdad que tenían encuentros en Oslo. O sea, es muy complicado. Dijiste que la palabra clave para este momento era el inmovilismo. Y en efecto, desde hace ya bastante tiempo, pareciera que la causa de Guaidó está estancada. Y hay quienes han dicho que esto amerita un replanteamiento estratégico. Un replanteamiento estratégico. ¿Coincides con esa apreciación? Sí, Alejandro, lo que pasa es que yo, como soy muy honesto, yo, por ejemplo, ¿qué podría llevar a un replanteamiento estratégico? Que te digan internamente, no, hay que retomar las actividades de calle. ¿Eso va a tumbar al chavismo? Para mí no. Una marcha no va a tumbar al chavismo. Una marcha puede hacer
dos cosas. Uno, mantener el espíritu de lucha y de cuerpo dentro de una ciudadanía que está absolutamente extenuada por lo que significa la pandemia y el chavismo, que son dos males al mismo tiempo. Y número dos, representar sí una cohesión de cara a que los actores internacionales digan, mira, sí hay un pueblo organizado que quiere cambio y todo lo demás. Pero una marcha per se, que es lo que uno piensa, por ejemplo, en los actores internos, que lleve a ese replanteamiento estratégico, ¿puede tumbar por sí solo al chavismo? No. Otro replanteamiento estratégico que puede ser recomponer la alianza, ampliar la alianza. Entonces, ¿qué ha sido aquí ampliar la alianza? Montar unos actos donde dicen, bueno, vamos a montar el gremio de los profesores, que están, los pobres están tan desvalidos, están golpeadísimos, el gremio de los médicos. Actos sectoriales, ¿no? Como hacían incluso mucho en Acción Democrática antes esto de la llegada de Chávez, los actos de sectores. Mira, no sé cómo eso modifica. Eso es bueno para organizar aguas adentro, el tema de la coalición política para enfrentar al régimen. Pero aquí el gran problema, y te lo revela el 30 de abril del año pasado, la principal cosa a vislumbrar que tiene que hacer la oposición para un planteamiento estratégico nuevo es ver qué va a hacer con los militares. ¿Se va a lograr con esos militares establecer un hilo conductor o no? Para que de alguna manera dejen de acompañar a Maduro. ¿Se les va a mejorar la oferta que tienen con el chavismo, lo cual es dificilísimo o no? O sea, para mí ese es el actor clave en Venezuela, el que realmente importa. Y esto es una, digamos, esto que te estoy afirmando es una cosa absolutamente impopular. ¿Cómo? La gente me va a decir, ¿cómo es posible que tú estés llamando a que aquí los importantes sean los militares? No, porque es el sustento de poder. O sea, vamos a quitarnos las caretas, vamos a dejar el discurso bonito para eso, para los actos de masas y todo lo demás. ¿Cómo haces con los militares? O si no vas a establecer ese hilo conductor con los militares, porque el 30 de abril te demostró que no es posible, bueno, vas a tener que ver cómo haces para que esos militares desistan de la actitud de acompañar a Maduro. Y eso es por vía interna o por vía externa. Externa no la manejas, porque las decisiones de la Fuerza Armada de los Estados Unidos la maneja Donald Trump y la maneja el comando militar de los Estados Unidos, y la Unión Europea es igual. Internas, difícil, porque entonces o tienes que provocar una secesión dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas o tienes que crear unos grupos de choques autónomos tuyos. Y te estoy diciendo, esto no es lo que yo soy partidario, te estoy diciendo el menú de opciones. O sea, eso es, o sea, si tú quieres lograr el poder, tienes que ir por ahí. Ahora, si tú quieres seguir dorando la píldora, y bueno, no, que vamos a ver si logramos, por ejemplo, el discurso ahorita, vamos a ver si logramos las elecciones parlamentarias, logramos las presidenciales. ¿Cómo vas a obligar tú al chavismo a que haga las elecciones? Bueno, la sanción es un incentivo para que eso sea así. Eso es lo que se busca desde afuera. Pero internamente, lamentablemente, más allá del tema militar, tú no puedes hacer nada. ¿Vas a sacar a gente a la calle a qué? ¿A que la maten otra vez? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ese es un problema. Hablando de militares, aquí pensando en otras declaraciones recientes de la política venezolana, se me viene a la cabeza la de el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, quien dijo que le hizo una advertencia a la oposición, le dijo, ustedes nunca van a ser gobierno. Eh, ¿Tú crees que cuando, a propósito de eso, tú lanzaste una ironía en tu cuenta de Twitter, recordando a esas personas que en el año 2015 vieron en Padrino López a la persona que supuestamente convenció al chavismo de que aceptara, al menos de forma discursiva, el resultado de las parlamentarias de ese año? Eso que dijo Padrino, esa advertencia a la oposición, ¿crees que fue un acto de sinceridad descarnada o fue una forma de desalentar el voto, que es lo que están diciendo algunas personas? Yo creo que eso es la confesión de un crimen a posteriori, un crimen muy largo, y la ratificación de que efectivamente, además, creo que el mensaje de Padrino es un mensaje a García Maduro también, o sea, ese mensaje a Maduro. No sé si hay algún problema interno, no me voy a aventurar en hipótesis de que si estos tienen problemas internos o no lo tienen. Aquí lo que está diciendo Padrino es que el sustento de poder, incluso del chavismo, y la puerta de entrada al poder para la oposición es la Fuerza Armada Nacional que él controla, porque es él, a título de un componente, a título de una corporación, podríamos decirlo así, que no sabemos cuál grado de atomización tiene, es decir, no sabemos cuánto controla o no controla Padrino, cuánto hay de grupos disidentes dentro de la fuerza, eso no lo sabemos. Eso lo saben los que dicen ser especialistas en el área de las relaciones militares y los civiles, o la gente que especula, pues, de que tiene fuentes, ruido de sable y todo ese cuento, ¿no? Pero el caso es que para mí Padrino lo que hizo fue una confesión de un crimen, que es que los autores del secuestro son ellos, porque esto es un secuestro, y que además, para el chavismo, para efectos del chavismo,
ellos están en preeminencia frente a cualquier grupo de actores que pueda tener el chavismo, óigase, colectivos, óigase, partidos políticos, óigase, gente que financia de alguna manera, o técnicos, los tecnócratas que pueda tener el chavismo dentro de los puestos de la burocracia del Estado. O sea, frente a todo ese poco de gente, los militares estamos primero. Eso es lo que está diciendo Padrino. Y frente a la gente de la oposición, Padrino lo que le está diciendo, papá, si tú no pasas por Go, no cobras 200. O sea, si tú no llegas conmigo, tú no vas a pasar, no vas a hacer otra vuelta al monopolio. Te vas a quedar estacionado en la primera casilla. Entonces, eso es lo que está diciendo Padrino. Ahora, si eso tiene que ver eventualmente, en lo inmediato, con la elección, bueno, para mí esa elección va a tener más o menos los mismos resultados que tuvo la elección de mayo del 2018. Entonces, ni le quito ni le pongo. Pareciera que está avanzando el proceso de extradición de Alex Saab, a quien el chavismo ya reconoció públicamente como un agente suyo y que sigue detenido en Cabo Verde, la nación insular africana. Si en efecto Saab es extraditado para acá, para Estados Unidos, ¿qué consecuencias crees que eso tendría para la coalición chavista? Hay gente que ha desmeritado o ha subestimado la importancia de este sujeto, que por supuesto, porque él caiga en la justicia de los Estados Unidos, no es que el régimen se va a venir abajo. Pero ¿qué pasa con Alex Saab? Alex Saab está acusado ahorita por el tema de la misión vivienda, se dicen $350 millones en adelante, eso es lo que se piensa. Entonces, no es ni siquiera por lo de las cajas, de las cajas CLAP, que él también está allí. Pero cuando tú revisas bien a Alex Saab, no es solo cajas CLAP, por la que por cierto les expidieron unas cartas de buena conducta, donde está metido el tema de Brito y de toda esta bancada parlamentaria que montó la N paralela. No es por eso ni por solamente lo de la misión vivienda. Se dice que Alex Saab era una especie de embajador de los bajos intereses del régimen en Irán, en Turquía, ahí está el oro, ahí está el tema de la compra de combustible. De manera que Alex Saab, hablando de puertas, como Padrino es la puerta a la transición en Venezuela, o eso es lo que él quiere vender, como Padrino es el mundo militar es la puerta de entrada al cambio político en Venezuela, uno no sabe si tú vas por unos militares ahí, si va a haber cambio realmente, pero bueno, por lo menos el cambio de caras. Alex Saab es la puerta de entrada a la estructura de financiamiento paralela, criminal, con legitimación de capitales, con todas estas cosas del chavismo. Parece ser uno de los más importantes, no digo que sea el único. Debe haber muchos tipos que hacen este trabajo, que son interpuestas personas, que ponen las cuentas, que trasiegan el dinero de una cuenta, lo mueven a paraísos fiscales y así entonces lo enfrían, como el que roba un carro y lo enfría. Gente que se dedica a eso, porque son unos enfriadores, unos fachadas. En ese sentido, Saab parece ser uno de los más importantes o el más importante. Y dada toda la importancia que justamente le ha dado el chavismo para poner a defender a este tipo, bueno, ya esto va por Baltasar Garzón, imagínate tú. Entonces, todo eso a mí me da las señas y las pistas de que el tipo alguna importancia tiene. Eso es lo que yo pienso. A quienes se conectaron tarde a este Instagram Live de Politics, les recuerdo que estamos conversando con Omar Hernández, periodista y magíster en ciencia política. Hablemos ahora de Estados Unidos, que es por mucho, el aliado más influyente de la oposición venezolana a nivel internacional. Recientemente, el presidente Donald Trump dijo en declaraciones a la prensa que Guaidó parecía haber perdido algo de poder o algo de apoyo y que ellos apoyarían a cualquiera que en Venezuela contara con el apoyo de la población. ¿Cómo interpretas esa declaración de Trump? ¿Fue una reafirmación algo cautelosa de apoyo a Guaidó o fue más bien una especie de llamado disimulado a que otra persona tome las riendas de la oposición en Venezuela? No, yo creo que es lo primero, pero es lo primero combinado con un arranque de sinceridad. O sea, el tipo no sabía cómo responder y se le salió una butada, como dicen, ¿no? El tipo se le salió y dijo, mira, me da la impresión de que ha perdido, está como shady, ¿no? Ha perdido algún respaldo, lo cual es cierto, y lo ha perdido porque por todo lo que hemos hablado, lo ha perdido porque el chavismo ha aguantado, el chavismo se atrincheró por los errores que se han cometido internamente, por los límites hasta los que ha llegado la actuación de los socios internacionales nuestros, de los demócratas, y efectivamente eso es una verdad. O sea, aquí hay gente que puede ser muy apoyadora del presidente Juan Guaidó, lo que sea, pero no van a conceder en la idea de que Guaidó ha perdido apoyo. Evidentemente que es así. Y es así porque la gente espera resultados.
Y ahí es donde la política es tan injusta, porque bueno, algo tan difícil, ¿cómo tú le vas a pedir resultados? Bueno, pero es que ha estado prometiendo resultados de enero del año pasado. Y el problema es que a veces ha habido, de alguna manera, retrocesos dentro de esta carrera, ¿no? Pero yo creo que eso es básicamente, o sea, yo no creo que haya nada de segundas intenciones. Hay gente que piensa, Alejandro, y yo obviamente soy crítico de Guaidó. A mí el liderazgo de Guaidó no es el que más me gusta. Yo soy Sí. partidario dentro del elenco de los líderes venezolanos. A mí me gusta María Corina Machado, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo soy partidario de las Ujú. ideas de María Corina Machado, me parece que sí tiene ideas, que tiene alternativas, todo eso. Pero yo no creo que Trump le esté mandando mensajes velados ni nada a María Corina Machado, ni le está diciendo quítale el. Guaidó apoya a Guaidó y lo hace porque hay gente que no entiende que en los países normales, desarrollados, existen cosas que se llaman apoyos institucionales, donde, Claro. Trump lo que tiene en la frente o acá no es ni siquiera Guaidó, es el tipo que pusieron en Venezuela, sí, el tipo ese, el que no sé cómo se llama, pero ese es el que nosotros apoyamos. Ese porque además desarrolló este tipo, o toda la gente que está montada en esa jugada, la idea y la argumentación de que él es el que le toca ser presidente porque hubo un robo de elecciones en 2018 y él es transitoriamente, a la sazón, presidente de la Asamblea Nacional y por ende, de acuerdo a una interpretación constitucional, presidente interino encargado de la República, todo eso que sabemos, toda esa retaíle cosas. Eso es a ese librito es el que se va a Trump. Trump no tiene tiempo, ni tiene espacio, ni tiene esfuerzo para sentarse todas las noches en su cama a reflexionar sobre las bondades y las no bondades de Guaidó y las de María Corina y las de Capriles. No tiene tiempo ni le interesa. O sea, él está en esa jugada. Por supuesto, yo creo que sí, que desde el punto de vista personal no es el liderazgo que a él le gusta, eso lo reveló Bolton, pero él lo va a apoyar y lo va a apoyar hasta que pueda apoyarlo. O sea, para mí eso es muy, muy claro. Ojo, no es mi líder favorito, pero es lo que creo que ocurre en términos reales con el apoyo que vienen de nuestros socios internacionales, en este caso de Trump. Y aquí en Estados Unidos hay una campaña electoral presidencial y en este momento prácticamente todas las encuestas señalan que quien tiene la mayor intención de voto por un margen bastante amplio es el contrincante demócrata de Trump, Joe Biden. Y si bien las encuestas se pueden equivocar, y se equivocaron bastante en 2016 cuando Trump fue electo, y todavía faltan varios meses para la elección en los cuales pudieran pasar muchas cosas, eh, si Joe Biden en efecto es electo presidente de Estados Unidos, ¿cómo crees que eso alteraría la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Yo siento que yo tengo, a mí, ojo, otra declaración de sinceridad, a mí no me gustaría que Biden ganara, a mí me gustaría que Trump repitiese, pero leo las encuestas y las encuestas obviamente dan favorito contra todo pronóstico, porque todo hay que decirlo, a esta altura, en el mes, a mediados del mes de julio de 2020, a Biden en noviembre. Biden, para muchas encuestas y encuestadoras, es el que va a ganar. Y yo estoy alarmado leyendo, por ejemplo, yo llevo semanas leyendo algunos reportes de la Florida, de Texas, sobre todo de Texas, que es un estado tan republicano, donde la ventaja parece que si la tienen los republicanos es muy corta. Y eso ya te da un poco de señales en torno a lo difícil, ¿no?, que está esto. Por supuesto, hay estados, los estados del Estados Unidos profundo, que donde sigue siendo fuerte Trump, pero parece que Biden ha logrado, por una combinación de factores que sería muy largo traerla a relato, conjugar una tormenta perfecta a su favor. O sea, donde él, y de hecho, no ha nombrado vicepresidenta, creo que va a nombrar una mujer afroamericana, probablemente para dar una estocada a Trump, de manera que se complica mucho. Mi favorito es Trump, pero parece que va a ganar Biden. ¿Cómo se puede cambiar la línea política hacia Venezuela? Yo siento que en Estados Unidos, por lo que te decía, hay políticas institucionales que no las van a poder echar atrás, además porque no son políticas del presidente, son políticas de otros poderes o instituciones del poder público de los Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, al Departamento de Justicia, me refiero a los FAC, me refiero a todo este tema con el control de activos que hay ahora en revisión permanente de todos estos tipos de la nomenclatura chavista. Pero, aunque hay cosas que no se pueden echar atrás, yo creo que los demócratas, fieles a su tradición, porque yo no estoy inventando nada, van a buscar morigerar la política, tanto desde el punto de vista retórico como desde el punto de vista práctico, tan fuerte que ha tenido en algunos sentidos Trump con respecto a Venezuela. ¿Y cómo la pueden morigerar? Puede perfectamente, creo yo, es una creencia, respeto a quien no lo crea, el señor Biden, después que llegue a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, decir que todo este experimento, el gobierno interino, ya ha durado demasiado, puede él decir que ya está bueno porque los venezolanos están sufriendo, que hay que ponerse de acuerdo.
Y lo que se puede es promover, él no va a reconocer a Maduro, pero ¿qué va a decir a él? Él no va a decir como Trump, él lo que va a decir, llamamos un diálogo, que se haga una visita de una comisión especial, por ejemplo, de representantes del Congreso de los Estados Unidos a Caracas, en el mejor ánimo del grupo de Boston, y que se distiendan las pasiones y las tensiones. Y en eso se nos va a ir la vida otra vez, porque eso es volver a 2003, a 2002, a toda la película que, por ejemplo, Miguel Ángel Martínez Meucci ha descrito en Apaciguamiento, que, bueno, que es un tomo así que te describe cómo condicionaron a la oposición venezolana, y es básicamente la receta que se ha aplicado desde los diálogos de la OEA, Centro Carter y toda esta película, hasta el día de hoy. O sea, es la misma política donde tú no llegas a nada. No hay un solo diálogo desde hace 20 años, bueno, eso fue hace 18, que desde el punto de vista de los resultados políticos haya dado nada para la oposición en Venezuela, para los demócratas, porque no me gusta decir la oposición, para la gente que quiere cambio y que quiere democracia en Venezuela, ninguno. O sea, no puedes plantear todos los de Dominicana, todos hemos salido peor que como hemos entrado. O sea, los demócratas cuando se meten en esa película salen peor, salen trasquilados, como decimos en criollo. Y hablando de todo esto, hay un grupo de venezolanos aquí en Estados Unidos que son ciudadanos y votan que apoya la candidatura de Biden, lo cual ha producido cierto revuelo en redes sociales. Hay gente que a estos venezolanos lo está señalando de ser una especie de traidores, de personas que no están comprometidas con que por no apoyar la reelección de Trump no están comprometidas con el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos por precipitar una transición democrática en Venezuela, aunque Biden ha reconocido la naturaleza autoritaria del régimen y bueno, a fin de cuentas Estados Unidos es una democracia y la gente vota por quien quiera, cosa que en Venezuela lamentablemente no podemos hacer. En fin, ¿qué opinas tú de este grupo de venezolanos en Estados Unidos que apoya a Biden? Bueno, que es el derecho que tienen de apoyar. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Y a mí me parece que la política, por ejemplo, porque claro, lo que pasa es que esta gente tiene un dilema, que es que tiene que compaginar la agenda política del país de donde ahora residen, que es los Estados Unidos de América, y los issues Claro. de los Estados Unidos, con la agenda política exterior de ese país, que es su nuevo país de acogida, de residencia, hacia su país de origen, que es Venezuela. Entonces, eso es difícil porque quizá les gusta lo que hace Biden para Estados Unidos, o lo que propone Biden, porque no ha hecho, bueno, sí hizo, porque fue vicepresidente Obama ya, pero hay un segundo tema, Madre, ¿sí? disculpa que te interrumpa, es que se va a acabar el live, entonces lo que voy a hacer es que ya vamos a llegar al final, pero voy a acabar este y Dale. vamos a comenzar otro, ¿ok? Saludos, Bien, saludos de vuelta, Alejandro. estamos de vuelta, tuvimos que, como dije, ya dije, tuvimos que interrumpir el live porque, bueno, Instagram solo permite live de hasta una hora. De todas formas, ya estamos por llegar al final de la entrevista. Estamos hablando de los venezolanos en Estados Unidos que apoyan la candidatura de Joe Biden. Neomar nos está comentando lo que pensaba al respecto. Neomar, por favor, prosigue. Sí, no, lo que te decía para resumirlo un poco es que creo que esta gente, bueno, tiene que compaginar el tema de la agenda o los issues, los asuntos que tienen que ver con la política interna de los Estados Unidos. Y por otro lado, el tema con Venezuela. Yo entiendo lo que dicen, bueno, a mí no me gusta cómo maneja Trump la política interna de los Estados Unidos. Bueno, cada quien es libre. Además, yo no vivo en Estados Unidos. Yo no puedo decirle a ellos lo que tienen que pensar sobre su día a día, porque ya Estados Unidos es su día a día. Ahora, ¿qué me molesta a mí? ¿Y qué hago yo como persona que no me gusta la candidatura de Biden, pero que bueno, que apoyo la de Trump? Que Sí, esa gente, Alejandro, diga que desde el segundo ítem, es decir, el ítem de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, que si es el que nos interesa a nosotros, los venezolanos, que estamos acá, no los que viven allá. Allá, los de allá les interesan las dos cosas. Los de acá nos interesa es lo que vayan a hacer con Venezuela. Nos digan los que están allá que va a tener Biden una actitud más positiva o mejor, más confrontacional, más desafiante al chavismo que la que ha tenido Trump. Eso es una franca mentira, Alejandro, para mí, creo yo. Los demócratas no van a hacer nada más de lo que ha hecho el Partido Republicano y Trump al frente con el caso Venezuela. De manera que tú puedes defender perfectamente la candidatura de Biden porque internamente, por ejemplo, con el tema migratorio no te gusta, no sé, la política económica de Trump, que para mí es formidable porque hasta antes de la pandemia tenía unos números espectaculares, récord en los últimos años. Pero bueno, eso es un tema que sí. le toca al estadounidense y al venezolano que vive allá. Pero no me digas que es que tú apoyas a Biden, como he leído por allí, por ejemplo, leí de Diego Scharifer, que le tengo mucho aprecio, lo conozco, que diga que es que no, que él está apoyando a Biden no por eso, sino porque Biden va a ser mejor que Trump para apoyar a Venezuela. Eso es mentira, eso no va a pasar. Para mí eso no va a pasar. Bien. Neomar,
A tu juicio, ¿en qué etapa de la transición se encuentra Venezuela? Tanto que se habla de transición, si es que en Venezuela ha comenzado siquiera una transición. Bueno, una transición desde el punto de vista rápido se supone que es un tránsito de un punto A a un punto B, o sea, lo que está en medio. Esa es la transición porque cuando tú tienes el punto A es la partida y el B es la llegada, la transición es el interregno. Para mí Venezuela sí está en una transición. Venezuela no es lo que era la Venezuela de Chávez. Venezuela no es lo que era la Venezuela de los mitos de Chávez, que es lo más importante. ¿Cuáles eran los mitos Sí, de Chávez? Los mitos de Chávez eran que, por ejemplo, la elección era el método por excelencia para dirimir el conflicto político venezolano. Yo creo que al día de hoy la evidencia empírica es tan abundante que nosotros podemos darnos cuenta que por lo menos en este momento no es la herramienta óptima, quizá ni siquiera es una herramienta válida, pero en ese sentido yo creo que ya la clarificación del panorama hace que esto sea una transición porque ya se supone que hay una gran masa de venezolanos que dicen, mira, queremos algo distinto y no es a través de este camino, sino que hay que operar cambios en el camino para poder lograr el cambio, ¿no? Final en esta situación del país. En ese sentido, en ese entendido de cosas, yo creo que hay una transición congelada. Es una transición que está congelada fundamentalmente por lo que te he señalado hace un rato, por el elemento sí. militar. Lamentablemente, querámoslo o no, el elemento militar es clave para concretar la transición en Venezuela. Y eso probablemente nos lleva a pensar, y lo digo desde el dolor, desde la angustia y de la pena, que tengamos que tragar muchos sapos en ese sentido. Ahora, una cosa es tragar muchos sapos y estar claro de lo difícil que va a ser el proceso y otra cosa es glorificar a los actores de ese proceso. Es decir, que yo venga mañana a decir que Padrino es un demócrata o que Padrino es una gran Claro. gracia o que Rodríguez Torres es un tipo respetable o que, no sé, cualquiera de estos tipos que han sido completamente unos represores y violadores de los derechos humanos. Pero yo creo que esa es la caracterización. Una transición que está congelada, una transición que ha tenido idas y venidas, pero que no es la Venezuela de Chávez. Excusa que me salió un mensaje acá. Es algo Sí, no te que preocupes. está mutando. Lo que sucede es que esa mutación está detenida. Espero yo que temporalmente, que luego podamos reanudar el camino hacia otra Venezuela. Y voy a terminar esta entrevista con la misma pregunta con la que hemos aquí en Politics cerrado las conversaciones anteriores con otros invitados. ¿Tú eres optimista sobre el futuro de Venezuela? He tomado la idea últimamente de no pensarlo mucho, porque ese optimismo te puede llevar a planificar muchas cosas y te puede llevar luego a desanimarte de esas muchas cosas, ¿no? Pero Uh yo, -huh. yo en términos generales, más que por las circunstancias, Alejandro, que yo no lo voy a negar, para mí estamos en una época donde el chavismo tiende a asentarse, donde el chavismo tiende a buscar solidificar sus estructuras de poder. Pero para mí, en términos generales, esto tiene que cambiar eventualmente. O sea, yo no sé si eso se describe como optimista, si eso se describe como pensamiento, como arrancamos esta entrevista, incluso mágico-religioso, porque no hay explicación científica para pensar así, porque si todas Mm. las circunstancias objetivas te llevan a que tú veas un panorama muy oscuro, lo más lógico es que tú actúes de manera pesimista, tú digas, mira, no hay posibilidad de cambio. Pero yo tiendo a pensar que esto tiene que tener un desenlace. Lo que sucede es que ya hay yo siento que la tradición pesa mucho, ¿no? Y 20 años de una tradición son difíciles de restañar, son difíciles de echar a un lado. Y en ese sentido, por eso es que uno siente a veces que el chavismo es eterno, que no se acaba, que el chavismo es una especie de maldición gitana que nos echaron y que no se va a acabar. Pero si yo estoy en Venezuela y hago lo que hago, eso lo digo siempre, yo creo que en el fondo, y no lo logro explicar, es porque yo pienso que esto... Y el teléfono me está diciendo que se me va a descargar, pero lo que te digo es que yo pienso, Ya vamos a terminar. haciendo todo lo que hago, probablemente lo hago es porque pienso que esto puede cambiar. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, amigos. Con esto damos por concluida esta entrevista de Politics. Quiero darle las gracias a Neomar Hernández por habernos concedido su tiempo. Creo que discutimos varios temas muy relevantes para la situación política venezolana en el presente y lo que está por venir. Y que esos temas que a veces no se parece que no se piensan en frío, fueron tratados de forma muy desapasionada. Así que, Neomar, de verdad te lo agradezco muchísimo. Gracias. A ti, Alejandro, y un gusto al equipo de Politics y bueno, nada, en línea para cualquier cosa que deseen, estoy aquí a la orden.
lo disfruté mucho y fue, creo que una conversación bien franca y sincera. Sí, gracias. Y también quiero darles las gracias a todos los que se conectaron para ver la entrevista. No puedo despedir el live sin invitarlos a que estén pendientes de las próximas actividades de Politics, que está celebrando su aniversario y el equipo ha preparado varias actividades en tal sentido. Mañana, por ejemplo, habrá otra entrevista en el mismo formato de Instagram Live con Orlando Avendaño, el periodista y editor del portal Pan Post. Yo no la voy a hacer, va a tomar las riendas el compañero Daniel Chang, que lo hace de forma maravillosa. Y también ya está disponible en el canal de YouTube, que es Politics, está estrenando un canal de YouTube, la primera entrega de nuestro conjunto de entrevistas a JJ Rendón. Ya la pueden conseguir en el canal de YouTube, la primera entrega, y los invito a todos a que la vean. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao.